Lake Havasu, Arizona, un lugar donde el sol siempre brilla y el agua resplandece como diamantes. Mi novia Jen y yo habíamos estado soñando con visitar este pequeño oasis durante años y finalmente pudimos hacerlo realidad. Empacamos nuestras maletas, cargamos el coche y nos pusimos en marcha, ansiosos por escapar del ajetreo y bullicio de nuestra vida normal en la ciudad. Este era casi un destino de lista de deseos para Jen y para mí. Ambos habíamos querido visitar la comunidad durante años, incluso antes de conocernos, pero simplemente nunca habíamos tenido el tiempo o los recursos para planificar un viaje. Fue increíble finalmente tenerlo planeado y no tener que romper el banco para llegar allí. Como dije, sé que este no es el destino de vacaciones definitivo, pero era un lugar que se nos había escapado durante mucho tiempo. Sentíamos que necesitábamos conquistarlo. Al llegar, el encanto de Lake Havasu City nos envolvió de inmediato. Tiendas pintorescas, restaurantes y bares bordeaban cada calle, cada uno llamándonos para que los exploráramos. Pasamos el primer día simplemente paseando, absorbiéndolo todo. Esa atmósfera relajada, el olor del agua del lago, el sonido de las risas. Estábamos en una misión para experimentar todo lo que esta pequeña comunidad tenía para ofrecer. El viaje duraría 4 días en total, así que no teníamos prisa por quemarnos con el sol o agotarnos bebiendo. Simplemente nos tomamos nuestro tiempo para instalarnos en esa vida del lago. El primer día sería para todas esas cosas turísticas, gastar un poco de dinero y sacarlo de nuestro sistema antes de empezar a festejar durante un par de días. Entre las hermosas vistas y la vibrante vida nocturna, teníamos algunas expectativas de cómo podría ir el viaje, pero el primer día sería solo para explorar la ciudad y disfrutarla. Nos adentramos en tiendas de souvenirs, admirando baratijas y chucherías, y entramos en cervecerías locales probando los sabores de todos los chefs locales. Parecía haber todo tipo de arte local, artesanos y hasta clases y retiros para tipos creativos. Fue genial ver un crisol de artistas y visionarios tan activo alrededor de las orillas del lago. Honestamente, creo que Jen y yo esperábamos bares y clubes sin parar, así que encontrar una parte tranquila de la ciudad fue bastante refrescante. Nuestros estómagos nos llevaron a un pequeño restaurante mexicano escondido cerca del borde del agua. Los tacos de pescado eran celestiales y, mientras saboreábamos cada bocado, un grupo de chicos universitarios irrumpió en el restaurante. Su energía era contagiosa. Uno de ellos llamó mi atención. Llevaba la misma camiseta de una vieja banda que yo, una rareza de un grupo de rock progresivo. Intercambiamos choca esos 5 y cumplidos, uniéndonos por nuestro gusto compartido por la música. Con el estómago lleno y grandes sonrisas, continuamos nuestra exploración de Lake Havasu City. Deambulamos por la orilla del lago, disfrutando de todas las vistas y sonidos del agua. El sol nos calentaba la piel y una brisa suave traía el aroma de flores en flor. Estábamos completamente inmersos en el modo de relajación, dejando nuestras preocupaciones atrás. Decir que fue un comienzo perfecto para nuestras vacaciones de verano es casi un eufemismo. A medida que avanzaba el día, descubrimos los lugares locales de moda, los bares, restaurantes y los tesoros escondidos que supuestamente solo los lugareños conocían. Hicimos notas mentales de los lugares que queríamos volver a visitar, las bebidas que queríamos probar y las personas que queríamos conocer. Había un par de bandas locales que me dijeron que absolutamente me encantarían, así que inmediatamente las añadí a mi lista mental. Lake Havasu City ya nos estaba hechizando, y estábamos ansiosos por ver lo que los próximos días nos deparaban. A la mañana siguiente no perdimos tiempo. Tanto los lugareños como los turistas habituales nos habían dicho que debíamos alquilar nuestro equipo temprano en la mañana, pero no salir al agua hasta un poco más tarde. Bajamos al muelle y alquilamos un par de tablas de paddle surf. Pagamos nuestras tarifas y, como era de esperar, al girar para irnos, docenas de personas llenaban el estacionamiento, alineadas para hacer exactamente lo que acabábamos de hacer. Los lugareños dijeron que los alquileres se agotaban rápido durante esta época del año, ya que todos venían a la ciudad solo para meterse en el agua. Después de asegurar nuestro equipo para el lago para el día, salimos para una tranquila mañana de mimosas y tostadas de aguacate en la terraza del hotel. Saboreamos esa suave calidez del sol y esa atmósfera tranquila, preparándonos para un día activo en el agua.
Íbamos a necesitar cada carbohidrato y caloría para mantenernos allí bajo los rayos del sol. Nos untamos un poco de protector solar después del desayuno, nos pusimos nuestros trajes de baño y recogimos nuestras tablas de paddle surf alquiladas del muelle. Luego nos adentramos en el lago. El sol subía cada vez más y las temperaturas aumentaban, pero aún estábamos muy ansiosos por salir y explorar. Esta era nuestra diversión de verano, lo que queríamos hacer durante todo el año, así que comenzamos con esa energía incesante. Había muchos otros kayakistas y personas en tablas de paddle surf, todos los cuales nos decían que conserváramos nuestra energía de vez en cuando. Había turistas que agotaban su energía al meterse en el agua solo para sucumbir a la deshidratación o al golpe de calor y necesitar un rescate en su viaje de regreso. Esa mañana pasó serenamente. Vimos tortugas y descubrimos una cala reluciente perfecta para nadar. Remamos más lejos por la orilla del lago, donde los barcos y motos acuáticas pasaban, sus ocupantes disfrutando de la emoción del viaje. Observamos con una mezcla de fascinación y temor mientras conductores de todos los niveles de habilidad navegaban por el agua. Algunas personas tenían un control claro al ejecutar trucos y maniobras locas, mientras que otros avanzaban penosamente, claramente novatos, amenazando con chocar contra rocas y kayakistas por igual. No nos importaba mucho. Solo nos manteníamos en las aguas vacías lo mejor que podíamos y seguíamos remando. A medida que avanzaba el día, nuestra hambre crecía. Decidimos que era hora de regresar al muelle, almorzar y refrescarnos en el hotel. Como dije, teníamos un par de días más, y no queríamos arruinar la diversión que podríamos tener en el lago, agotándonos o cogiendo una quemadura de sol terrible. Marcamos un ritmo casual de regreso al muelle, disfrutando del agua y la energía de todos los que nos rodeaban. Tenía en mente que tendríamos una buena cena sentados en un restaurante de lujo esa noche. Mientras remábamos de regreso, un operador de moto acuática se cruzó con un bote a alta velocidad. Ambos conductores comenzaron a discutir entre sí. El bote había estado yendo demasiado rápido, sin prestar atención a los demás a su alrededor. Así que cuando la moto acuática apareció de la nada, fue una tormenta perfecta. El conductor de la moto acuática se alejó nuevamente, cubriendo el bote con agua, lo que enfureció aún más al conductor del bote. El conductor de la moto acuática regresó y la discusión se intensificó. Observamos con creciente inquietud, recordando las advertencias de los lugareños y visitantes anteriores sobre los cabezas calientes en el agua. La discusión se convirtió en insultos, y pronto estos tipos intercambiaban amenazas en pleno lago. Era una locura escuchar: «Debería romperte la cara», dijo el tipo de la moto acuática. «Tienes suerte de que no te dispare y te deje aquí», gritó el hombre del bote de regreso. Era una locura, tanta rabia por algo que realmente no importaba. Claramente ambos estaban borrachos, pero después de un momento de observarlos, me di cuenta de que el tipo en la moto acuática era el mismo tipo de antes, el que llevaba la misma camiseta de banda que yo en la taquería. No podía creer que fuera el mismo tipo teniendo este intercambio acalorado por algo que realmente solo fue un accidente. Pronto todo se calmó. La gente en el muelle era normal, amigable y nos devolvió al momento. Nos dieron la bienvenida y volvimos a la normalidad después de eso. Mientras nos acercábamos al muelle, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. El sol nos golpeaba y el agua parecía reflejar el doble de brillante. Regresamos con nuestras tablas de paddle surf, almorzamos y nos dirigimos de regreso al hotel. El incidente en el agua permaneciendo en nuestras mentes como una sombra. Regresamos al hotel a primera hora de la tarde, nos duchamos y tuvimos tiempo para una copa nocturna. Nos preparamos y buscamos restaurantes de alta calidad en el área a los que pudiéramos caminar. Muchos de los bares parecían estar agrupados alrededor de la ciudad. Había un buen bar cerca de nuestro hotel y queríamos mantener todo centralizado donde nos hospedábamos. Encontramos un excelente restaurante de carnes en línea e hicimos una reserva rápidamente para esa noche. La reserva no era hasta mucho más tarde, así que queríamos empezar a beber un poco y disfrutar de la vida nocturna. Había algunos bares en el camino hacia el restaurante, así que decidimos hacer un pequeño recorrido de bares hasta que fuera hora de nuestra mesa. Caminamos por la carretera tomados de la mano justo cuando el sol comenzaba a descender. Eran probablemente las 6 p.m. La cena no era hasta las 8.
Teníamos un par de horas de luz diurna para disfrutar mientras bebíamos. El primer bar era agradable. Tenía muchas televisiones en las paredes, pero no era realmente nuestro ambiente. La atmósfera era buena y también tenían un increíble menú de bebidas con buenas ofertas. Nos sentamos en el bar, pedimos un par de cócteles y brindamos con un montón de extraños ebrios. Fue divertido. Antes de darnos cuenta, había pasado más de una hora y no habíamos revisado ninguno de los otros bares, así que rápidamente terminamos nuestras bebidas, pagamos la cuenta y nos despedimos de las pocas personas con las que habíamos congeniado. Llevé a Jen de la mano y nos dirigimos al siguiente bar. Encontramos un lugar en el bar y pedimos un par de cervezas para disminuir el ritmo de nuestro entusiasmo y asentarnos un poco. Solo teníamos un poco de tiempo antes de tener que regresar al restaurante de carnes. Solo hablamos y disfrutamos de la atmósfera. Terminamos esas cervezas, pagamos la cuenta y luego nos dirigimos al siguiente bar. Si estaba ocupado, simplemente lo olvidaríamos y nos dirigiríamos directamente al restaurante. Si no, haríamos un chupito y continuaríamos. Había un callejón entre el bar del que salimos y el siguiente, y por él había todo tipo de personas hablando, fumando y mezclándose entre los bares. Estaba bastante bien. Seguimos adelante y no pensamos nada de eso. Justo cuando nos acercábamos al siguiente bar, sentí unas manos que me agarraron por detrás y me tiraron hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, más manos me arrojaron contra la pared de ladrillo del bar, donde me golpeé la cabeza bastante fuerte. Me di cuenta de que había varias personas gritándome en la cara, insultándome, amenazándome, todo tipo de locuras. Jen estaba en estado de shock por un momento, mirando la situación como si ni siquiera me reconociera. Luego todo hizo clic. «Es una ciudad pequeña, idiota, sabía que vería tu trasero de nuevo», comenzó a decir y no tenía idea de quién era esta persona. «No eres tan valiente ahora en la calle, ¿verdad, idiota?», dijo el otro tipo. «¿Qué diablos estás haciendo? No los conozco», traté de explicar, y fue entonces cuando el primer tipo me golpeó en la nariz con un puñetazo. Un puñetazo débil, gracias a Dios, pero un puñetazo, sin embargo. Me balanceé de un lado a otro esperando que fuera lo peor. «Tienen algún tipo de confusión, este es el tipo equivocado», gritó Jen por encima de sus hombros. «Estoy llamando a la policía». Un tipo reaccionó a su amenaza y el otro no, el que me golpeó. Y mientras trataba de plantar mis pies en el suelo de nuevo, un par de tipos más salieron del callejón, todos con ganas de golpearme hasta dejarme en el suelo. «¿De qué se trata esto?» «Jen, llama a la policía», dije. «Tú estabas en esa moto acuática antes, idiota, me cortaste el paso», dijo el tipo mientras me señalaba con el dedo en la cara. «Santo cielo, tienes que estar bromeando». Este era ese cabeza caliente del incidente del bote anterior. Debía haberme confundido con el tipo de la moto acuática y el tipo que tenía mi camiseta. En defensa, ese tipo y yo nos parecíamos bastante. Corte de pelo, gafas, literalmente la misma camiseta. Todo tenía sentido y pude ver el alivio en el rostro de Jen. Aún así, sacó su teléfono e hizo la llamada. «No, amigo, tienes al tipo equivocado. Ella y yo estábamos en tablas de paddle surf, aún tengo el recibo», expliqué. El tipo metió la mano en mi bolsillo y luego sacó un cuchillo. Levanté las manos y dejé de hablar. Esto era absolutamente una locura. Estaba fuera de mi elemento, siendo amenazado con un arma. Con tantos tipos de su lado ni siquiera podía arriesgarme a pelear, solo traté de mantener el cuchillo alejado lo mejor que pude. Recordé el alboroto. Él gritó a mi doble: «Debería dispararte». Este tipo era violento, sin duda. Me empujó contra la pared de nuevo y me preguntó algo más, pero no pude entender las palabras. Solo dije: «Tienes al tipo equivocado». Jen hablaba frenéticamente por teléfono. Detrás de él vi a unos guardias de seguridad o algo así del próximo bar acercándose para intervenir, para mi alivio. Todos los amigos del tipo se reunieron a su alrededor. Le dijeron que se calmara antes de que fuera a la cárcel. Hicieron lo mejor para resolver la situación. Gracias a Dios, finalmente parecía responder a sus amigos mientras se alejaban y volvían al callejón. El tipo me empujó una vez más, usando la mano con el cuchillo esta vez, y me dijo que vigilara mi trasero ese fin de semana. Pude sentir la punta de la hoja raspar mi cuello justo debajo de la mandíbula. Solo asentí y dije: «Ok». Luego todos los tipos volvieron a ese callejón. Los guardias de seguridad se acercaron y preguntaron qué estaba pasando, y les di la versión más simple que pude pensar.
Rieron y dijeron que en realidad sucedía más a menudo de lo que uno pensaría. Muchos chicos de la universidad se parecen y todos son tipos duros en el lago Havasu. Jen colgó el teléfono y dijo a los guardias de seguridad que la policía venía. Dijeron que no había problema, que explicarían todo y que tuviéramos una buena noche. También dijeron que si teníamos más problemas volviéramos a ese bar, que si podíamos entrar estaríamos seguros. Afortunadamente no tuvimos que hacer eso, y nunca volvimos a ver a ese tipo. Me imagino que terminó en la cárcel, probablemente más tarde esa noche. Mis mejores amigos y yo hicimos un viaje por carretera después de la escuela secundaria, un verano. Nuestro destino era algún lugar en la playa de Florida. Realmente no sabíamos lo suficiente ni teníamos suficiente dinero para planificar un viaje real, así que estábamos improvisando. Sin embargo, teníamos un coche fiable. Los veranos eran brutales donde vivíamos y ninguno de nosotros había estado en Florida, así que era una decisión fácil. Escuchamos todo tipo de música del estado, como A Day to Remember, Pitbull y Ariana Grande. Era una lista de reproducción divertida y energética que marcó el tono de todo el viaje. Cuando cruzamos la línea del estado, un grito triunfante estalló desde el coche. Andy, Samantha y yo habíamos estado conduciendo durante horas y finalmente habíamos llegado al estado del sol. Para aclarar, yo también soy mujer. Samantha y yo hemos sido mejores amigas durante más de 10 años. Andy fue mi novio durante toda la escuela secundaria. Éramos como un triciclo en el sentido de que siempre estábamos juntos, siempre listos para hacer algo como una pequeña unidad. Ese viaje por carretera ese verano no fue diferente. Nuestras vacaciones oficialmente habían comenzado y no podíamos esperar para disfrutar de las playas soleadas, el rico café cubano y los mariscos frescos que Florida tenía para ofrecer. La vida en la ciudad era un gran contraste con nuestra rutina en un pequeño pueblo, y estábamos ansiosos por disfrutar cada momento. Creo que cada uno de nosotros tenía nuestra propia versión de cómo sería, en su mayoría cosas que habíamos visto en películas o escuchado en las canciones que estábamos escuchando durante el viaje. Puestas de sol impresionantes, buena comida, gente loca y buenos momentos sin parar. Ahora que estábamos realmente en el estado, podía sentirlo en nuestras venas. El GPS nos llevó a este pequeño y pintoresco pueblo, con su encantadora calle principal llena de tiendas de antigüedades y restaurantes locales. Condujimos disfrutando del paisaje cuando de repente nos encontramos en el carril equivocado, cortando el paso a un grupo de motociclistas que salían de un bar. Sus rostros se torcieron de ira cuando pasamos. No es tanto que estuviéramos en el carril equivocado, sino que los carriles se unieron y Andy no se dio cuenta hasta el último segundo. La siguiente cosa que supe fue que más de una docena de motocicletas salieron del estacionamiento, lanzando grava al salir a la autopista, y lentamente comenzaron a alcanzarnos a través del pueblo. Al principio pensamos que tal vez lo dejarían pasar, pero a medida que continuamos por la autopista, se mantuvieron a nuestro ritmo, cerrando lentamente la distancia. Andy, que estaba conduciendo, miraba nerviosamente a su alrededor en el espejo retrovisor, con el ceño fruncido de preocupación. Samantha y yo intercambiamos miradas inquietas, nuestra emoción por las vacaciones de repente reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Salimos del pueblo con la única seguridad en la carretera y encontramos a los motociclistas aún rodando, tal vez a 150 metros detrás de nosotros. Andy aceleraba, pero no importaba. Estos tipos conocían la carretera, conocían el terreno y tenían máquinas que avergonzarían a nuestro coche. Todo lo que podíamos hacer era seguir conduciendo y esperar que se dieran la vuelta. Nunca lo hicieron, de hecho, parecían estar más agitados. Un par de ellos nos hicieron señas para que nos detuviéramos, pero Andy no iba a hacer eso. Miré con horror mientras estos tipos cerraban la distancia. De repente estaban a solo 3 o 6 metros de distancia. A medida que los kilómetros pasaban, los motociclistas no mostraban signos de retroceder. Tejían dentro y fuera de sus carriles, sus motores rugiendo, sus tubos de escape cromados brillando a la luz del sol. Tratamos de enfocarnos en el paisaje, pero nuestros ojos seguían derivando hacia el espejo retrovisor, nuestros corazones acelerados con cada momento que pasaba. Sabíamos que teníamos que alejarnos de ellos, pero la autopista se extendía ante nosotros como una cinta interminable sin ninguna escapatoria a la vista. Lamenté profundamente no haberme quedado en ese pueblo.
ya que había sido el único en 16 o 32 kilómetros en ese punto. Las señales de carretera decían que no encontraríamos otro durante 30 minutos más. Era una situación de pesadilla. Ni siquiera estábamos en un estado que conocíamos y no podíamos llamar a nadie para que nos rescatara rápidamente. Éramos chicos de 18 años completamente solos. Los motociclistas rodearon nuestro coche como una manada de depredadores, los motores rugiendo mientras nos rodeaban en la autopista. Los ojos de Andy se movían frenéticamente entre el espejo retrovisor y la carretera adelante, sus manos aferradas al volante con fuerza mientras reducía la velocidad involuntariamente. Las motocicletas se cerraron, sus rostros torcidos con sonrisas crueles felices de vernos tan asustados. Era una locura verlos conducir tan imprudentemente, zigzagueando a nuestro alrededor sin importarles si chocábamos o no. Si hubiera bajado mi ventana, podría haberlos tocado. Había tantos que no podíamos hacer nada. Si chocábamos con uno, chocaríamos con todos y seguro destrozaríamos el coche. Y creo que los motociclistas lo sabían. Andy siguió reduciendo la velocidad mientras los motociclistas nos obligaban, reían, gritaban insultos. Sus voces resonaban en el metal del coche mientras pateaban los lados y golpeaban el techo con los puños. Samantha y yo nos acurrucamos en nuestros asientos, nuestros corazones acelerados por el miedo mientras Andy luchaba por mantener el coche en movimiento, pero no servía de nada. Los motociclistas lo obligaron a detenerse en el arcén, las motocicletas formando un semicírculo a nuestro alrededor como una trampa. Empecé a hiperventilarme, ahora que nos habíamos detenido, ¿qué iban a hacernos? Tenía esta visión de ser secuestrada y traficada, con Andy desangrándose en la carretera sin ayuda a la vista. Un líder, un hombre grande y corpulento con una espesa barba, se burló mientras aceleraba su motor. ¿De dónde son ustedes, chicos?, gruñó, su voz goteando malicia, y los otros se unieron a sus burlas y mofas, creando esta cacofonía de terror. «Vas a ser enterrado aquí». Miramos arriba y abajo de la carretera, no había nadie más, ni un coche a la vista. No podía creer lo desolado que estaba el lugar, solo para descubrir más tarde que Andy había tomado este viejo camino rural ya que parecía ser el camino más rápido en los mapas. Estábamos literalmente en medio de la nada con todos estos tipos. Un par de ellos daban vueltas alrededor del coche con sus motocicletas, otros sacaban cuchillos y pretendían lanzarlos al coche. Podíamos escucharles discutir si debían cortar nuestros neumáticos. Mientras tanto, la mayoría de ellos se quedaban delante y detrás del coche para evitar que Andy pudiera moverse más. Y luego, tan repentinamente como todo comenzó, se alejaron rugiendo hacia la distancia, dejándonos temblorosos y asustados. Fue un golpe de suerte increíble, ya que parecía que solo eran lugareños decidiendo molestarnos, sin hacer realmente mucho daño al coche, solo abollando la pintura un poco, asustándonos muchísimo. Samantha estaba casi en lágrimas en el asiento delantero. Andy la tomó por los hombros e intentó calmarla. Yo solo miraba por la ventana en la parte trasera. Entonces vi a uno de ellos regresar, su motocicleta corriendo hacia nosotros con una clara intención. Ahora que había visto a todos irse, no tenía tanto miedo de ver a este tipo acercarse, pero iba mucho más rápido que cualquier otra motocicleta había ido. Era una locura verlo, pero aún así, ¿qué demonios quería ahora este tipo? Le dije a Andy y Samantha, quienes justo a tiempo se giraron para ver el caos desarrollarse. Pasó rozando nuestro coche. El impacto nos hizo tambalearnos hacia un lado. El espejo retrovisor se rompió dejando un agujero dentado donde antes colgaba. Lo pateó justo fuera del marco del coche. Lo lanzó al aire mientras gritaba y se alejaba por la autopista. Estábamos atónitos. Creo que Andy en realidad se estremeció y emitió un sonido ya que estaba más cerca de él. Continuó por la carretera. Sacó una pistola de su cinturón y la agitó hacia nosotros. Luego la apuntó hacia el cielo. Estábamos incrédulos con Andy murmurando la palabra con F una y otra vez. El tipo amartilló la pistola y disparó al aire, los disparos resonando en la autopista como un tambor mortal. Apretó el gatillo hasta que hizo clic, luego la metió en una bolsa de sillín y nos mostró el dedo medio. Se alejó hacia la puesta de sol, dejándonos en un estado completo de pánico. Estaba a punto de desmayarme de lo agitada que estaba mi respiración en ese momento. Pero aún así, nos quedamos allí tratando de calmarnos. Una quietud nos invadió sin motocicletas, nadie volviendo a molestarnos. El silencio y el zumbido del coche en marcha.
No nos movimos por un rato, nuestros cuerpos congelados en estado de shock. La carretera adelante parecía extenderse como un abismo oscuro lleno de terrores desconocidos, y al menos un motociclista psicópata solitario. Ahora con la luz del sol desaparecida, no teníamos confianza para continuar. No podíamos quedarnos allí para siempre, vulnerables y solos. Con una respiración profunda, Andy puso el coche en marcha y continuamos, nuestros ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. No hablamos mucho por el resto del viaje, nuestras mentes aún tambaleándose por ese encuentro, pero sabíamos una cosa con certeza: nunca daríamos por sentada nuestra seguridad de nuevo. El resto del viaje fue tranquilo. Llegamos a la ciudad, encontramos un hotel, todo sin volver a encontrarnos con el motociclista. Era una locura para mí que simplemente se diera la vuelta y condujera en la dirección opuesta a su grupo, como si ni siquiera estuviera con ellos o tuviera negocios en otro lugar. Eso hizo que el estado y la ciudad se sintieran peligrosos para mí, ya que cualquiera a mi alrededor podría tener una vida totalmente diferente o algo por el estilo. Fue algo que me hizo reflexionar. Definitivamente todavía pienso en ese verano. El cañón se alzaba ante nosotros, sus paredes rocosas ascendiendo como gigantes desde la tierra. Nuestro grupo de amigos, Dustin, Paul, Wyatt y yo, habíamos estado planeando este viaje durante semanas y finalmente habíamos llegado a un popular lugar para nadar. Es un río que atraviesa este cañón y recibe visitantes todo el año, aunque los veranos están particularmente abarrotados con gente de todos los rincones del estado que viene a disfrutar de estas prístinas aguas de manantial del cañón. Había venido aquí desde que era niño junto con mi mejor amigo Dustin. Paul y Wyatt nunca habían estado aquí, así que les estábamos mostrando el lugar y toda la historia del área. A medida que nos acercábamos, el camino de tierra estaba lleno de coches de todos los modelos y marcas. Gente demasiado impaciente para esperar un lugar de estacionamiento real. Eso era una mala señal para nosotros. Llegamos tarde y el estacionamiento estaba caótico, coches y camiones apretujados en cada espacio disponible. Tuvimos que dar varias vueltas antes de que finalmente viéramos a una pareja subiendo a un jeep. Les preguntamos si estaban a punto de irse y dijeron que sí, así que hicimos el viejo truco de cambiar lugares rápidamente. Por suerte conseguimos un buen lugar de estacionamiento cerca del inicio del sendero que nos bajaría al cañón donde estaba el agua. El río se extendía por kilómetros en ambas direcciones. Varios senderos llevaban a cada piscina y cada cascada. «Este lugar está lleno», dijo Paul cargando su mochila. Él tomó la retaguardia mientras caminábamos por el sendero. «Dímelo a mí», respondió Dustin entrecerrando los ojos por el sol. «Literalmente nunca lo he visto tan ocupado». Nos dirigimos por la orilla rocosa, nuestros pasos resonando en las paredes del cañón. El río rugía y espumaba debajo de nosotros, sus rápidos atrayendo a buscadores de emociones y adoradores del sol por igual. Abajo, la primera piscina estaba absolutamente llena, principalmente con familias y sus hijos. Estaban rebotando pelotas de playa, y en realidad parecía un gran momento. Pero aún queríamos saltar desde los acantilados y tener un lugar para nosotros mismos, así que seguimos río abajo hasta encontrar un lugar algo desocupado. Caminamos varios kilómetros, el sol golpeándonos como un martillo. Cada tramo del río estaba lleno con algún grupo u otro. Nos encontramos con más familias, universitarios, parejas, estudiantes de secundaria, prácticamente cualquier persona que puedas imaginar. En ese punto empezábamos a quemarnos un poco por el sol mientras trepábamos y saltábamos por la orilla del río. Me salpiqué las manos en el agua, me cubrí el pecho y los hombros, cualquier cosa para bloquear un poco el sol. El agua fresca se sentía realmente bien y esperaba con ansias saltar de verdad. Pensé que dijiste que este lugar era... aislado, dijo Paul secándose el sudor de la frente. Bueno, se supone que lo es, respondí consultando el mapa. Espero que pronto haya un lugar. Finalmente doblamos una curva y lo encontramos. Un hoyo para nadar aislado, completo con una cascada, una pequeña, pero una cascada al fin, una piscina profunda y un acantilado para saltar. Perfecto y prácticamente desocupado. «Genial», exclamó Wyatt dejando caer su mochila. «Tenemos este lugar para nosotros, chicos». Rápidamente reclamamos el lugar, chapoteando en el agua fresca y lanzando piedras al otro lado de la piscina.
Nadamos y flotamos, y luego vimos a una pareja río abajo, tal vez a unos 100 metros. Les saludamos, pero solo nos miraron con una mirada amenazante. ¿Cuál es su problema?, preguntó Paul, observándolos con recelo. Ni idea, dije encogiéndome de hombros. Tal vez solo están teniendo un mal día. Continuamos disfrutando del agua, pero de inmediato no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. La pareja no parecía estar disfrutando y su mirada seguía volviendo a nosotros, sus ojos taladrándonos. Luego volvían a nadar o pescar, o lo que fuera que estaban haciendo. Empezamos a saltar desde el acantilado en ese momento, mostrando a los chicos dónde podían hacer un salto mortal hacia atrás, y aterrizar con confianza en el agua sin miedo a las rocas ni a nada más. Era súper guay y muy divertido. Después de 1 hora subiendo y bajando, estábamos exhaustos, así que volvimos a flotar y descansar en el agua. Ya habíamos estado allí durante algunas horas y teníamos hambre. Empacamos algo de comida, suficiente para llamar almuerzo para 4 chicos. Salimos del agua y tratamos de prepararlo todo, cosas básicas, pero aún así, más manos, menos trabajo, ya sabes. Mientras devorábamos nuestras papas fritas y sándwiches, me excusé para encontrar un árbol adecuado para aliviarme. No quería perturbar la tranquilidad de nuestro hoyo para nadar, así que me aventuré hacia el otro lado buscando un lugar aislado. Fue entonces cuando noté que la pareja que habíamos visto antes ya no estaba, dejando detrás un hoyo atractivo con una formación rocosa y sombra. No pude resistir la tentación de explorarlo. «Hey, Dustin, vuelvo enseguida», llamé, señalando hacia los árboles cercanos. «Tengo que ir al baño». «Tómate tu tiempo, hombre», respondió con la boca llena de comida. Me acerqué al hoyo, admirando su belleza. El agua era cristalina. Las formaciones rocosas creaban una especie de anfiteatro natural. No pude resistir, tenía que darme un chapuzón rápido. Al saltar sentí el agua refrescante envolverme. Floté de espaldas y la corriente me llevó río abajo. Me perdí en los colores que giraban arriba. No planeaba ir muy lejos, solo alrededor de la curva en el río. Pero me encontré impotente una vez que comencé a flotar. Había árboles que ofrecían un poco de sombra sobre mí, así que no estaba siendo golpeado por el sol. Era realmente agradable. Tanto que cuando miré hacia arriba estaba bien más allá de la curva, probablemente a unos 5 minutos de distancia de los chicos. Los árboles se abrieron. El río se extendió hacia una expanse soleada, paredes de piedra elevándose a los lados del río. Sus caras eran acantilados verticales. Y fue entonces cuando lo vi, el tipo de antes, encaramado en lo alto, su pequeña cara fruncida mirándome, entrecerrando los ojos como si me estuviera evaluando en el momento. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que sostenía un enorme pedazo de granito, listo para dejarlo caer sobre mi cabeza. Lo sostenía con ambas manos, un borde enorme y dentado apuntando directamente hacia mí. Lo soltó y en cámara lenta vi la muerte segura caer libremente hacia mí. Pateé hacia atrás. Nadé con todas mis fuerzas para salir del camino, y esa cosa cayó a solo un pie de distancia, el agua explotando en todas direcciones. No podía creerlo y para cuando miré hacia arriba al tipo para preguntarle qué demonios estaba haciendo, ya estaba dejando caer una segunda piedra, silbando hacia mi posición nuevamente. Salpiqué y me agité justo a tiempo, evitándolo en el último segundo. Hicimos esta danza unas 5 veces más antes de que se reposicionara, dándome un segundo para crear algo de distancia. Esta vez, sin embargo, lanzó la roca hacia afuera y vino en un ángulo, y no estaba seguro de si iba a poder esquivarla de nuevo. Pateé y nadé frenéticamente, esquivando las rocas por solo centímetros. Me sumergí bajo el agua, mi corazón latiendo con fuerza, solo para salir a la superficie y ver a la mujer uniéndose ahora, lanzándome piedras también. Gritaban advertencias, diciéndome que me mantuviera alejado, que los dejara en paz o enfrentara las consecuencias. Algunas de las piedras más pequeñas me golpearon en la cabeza e incluso me hicieron un poco de sangre. Lo que más me preocupaba era que me rompieran los dientes. Ser golpeado directamente en los dientes con una roca parecía un mal plan dental. Los observé mientras seguía nadando. A medida que los miraba, la verdad se hizo evidente. Vi la desesperación en sus rostros, sus ojos hundidos y rasgos demacrados. Eran drogadictos, viviendo junto al río por el día. Podía ver su piel marcada, rasgos sucios, ojos negros, y me di cuenta de que estaba río abajo solo con ellos. Nadie sabía lo lejos que había ido.
Nadie sabía que necesitaba ayuda. Me limpié la sangre de la cabeza y nadé río arriba lo más rápido que pude. El miedo me envolvía mientras nadaba, pero pronto las caras preocupadas de mis amigos volvieron a aparecer. Un gran alivio encontrarlos exactamente como los había dejado, como si no hubiera pasado tiempo. Todavía comiendo, todavía descansando junto a las rocas del arroyo. Me hicieron señas, pero notaron mis movimientos apresurados en el agua. ¿Qué pasó?, preguntó Dustin. Esas personas río abajo están locos, jadeé. Intentaron matarme con estas rocas. ¿Qué?, preguntó Dustin escaneando el área detrás de mí. Floté río abajo, había unos acantilados si vas lo suficientemente lejos y estaban esperando allí con enormes losas de granito. Cuando llegué debajo de ellos empezaron a lanzarlas una tras otra. Los ojos de Paul se abrieron de inmediato. Está bien, vámonos de aquí. Wyatt asintió vigorosamente. Sí, este lugar no vale la pena, no con gente como esa alrededor. Dustin inspeccionó mi cabeza y preguntó, ¿te golpearon? ¿Eso fue lo que pasó? Asentí. Solo quédense aquí en nuestra piscina, no vayan río abajo. Confíen en mí. No quieren meterse con esos dos. Mis amigos intercambiaron miradas incómodas, pero sabía que entendían. Disfrutamos el resto de nuestro almuerzo. Atendí el corte en mi cabeza y lentamente, con cautela, volvimos al agua. Mantuvimos un ojo río abajo, pero ya no había ningún movimiento. Pronto, el sol de la tarde nos tenía sudando de nuevo. Decidimos saltar de la cascada un par de veces más antes de regresar al coche. Desde el punto de vista en la cima, pudimos ver a la pareja de drogadictos merodeando río abajo en la curva. Nos hicieron una seña obscena y volvieron por donde vinieron. Muy extraño, muy inquietante, pero en ese momento solo era hora de irnos. Mientras caminábamos de regreso, pasamos junto a otras personas preparándose para hacer la caminata también. Nos preguntaron si esos tipos raros seguían río abajo, a lo que respondimos que sí. ¿Cómo saben de ellos?, pregunté. Bueno, han estado molestando a la gente todo el fin de semana, explicó este tipo. Resultó que originalmente había más en su grupo, pero hubo algún tipo de desacuerdo, y quien los llevó allí los había dejado sin llevarlos de vuelta. Eso dejó a los dos varados, así que estaban viviendo a lo largo del río. Se instalaron entre el hoyo para nadar y solo usaban el que originalmente tenían cuando llegamos, así que todos los excursionistas y campistas simplemente evitaban esa parte del río. Era casi como conocimiento comunal en ese momento, pero llegamos tarde, así que no había nadie alrededor para decírnoslo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué pasó con esa pareja. Probablemente y con suerte terminaron en la cárcel. Personalmente, nunca llamé a la policía ni nada, solo me consideré afortunado de no haber perdido un ojo ni nada. Buenas y viejas vacaciones de verano, ¿verdad? A mi familia le gusta mucho acampar durante los cálidos meses de verano, o al menos a mi papá le gusta. Tengo 16 años ahora, pero cuando era mucho más joven, mis padres se separaron. Vivía con mi mamá durante el curso escolar y con mi papá durante las vacaciones de verano. Cuando vivía con mi papá, constantemente íbamos de camping a diferentes lugares del estado, como pequeñas vacaciones de verano. Acampábamos en tiendas de campaña y, a pesar de casi nunca tener señal de teléfono o contacto con el mundo exterior, a ambos nos encantaba. Siempre nos daba una buena oportunidad para relacionarnos el uno con el otro y en general pasar un buen rato. Cada vez que íbamos, mi papá y yo siempre investigábamos para tratar de encontrar un nuevo lugar al que ir. Realmente nunca nos gustaba ir al mismo lugar dos veces, aunque hicimos una excepción a esta regla. Hace algunos años, encontramos un camping con un lago y una playa realmente agradables. Tenía un nombre muy difícil de pronunciar, no recuerdo exactamente cuál era, pero desde que lo descubrimos, cada año íbamos a ese lugar exacto al menos una vez. Era hermoso y, mejor aún, no era muy conocido por el público, aunque aún así siempre había una cantidad decente de otros campistas cada vez que llegábamos. La mayoría de ellos tenían niños o adolescentes, así que no era una escena de fiesta salvaje. Básicamente, se ganó la reputación de ser un lugar de vacaciones informal para familias. Incluso había un pequeño edificio con baños y duchas instalados cerca, aunque estaba prácticamente en medio de la nada.
Algo que probablemente debería haber mencionado hasta ahora es que, solo unos días antes de que mi papá y yo fuéramos a este lugar exacto para pasar el fin de semana acampando, en realidad adoptó 2 perros pastor alemán. Fue tan reciente que ni siquiera había elegido nombres para ellos aún, pero de todos modos decidimos llevarlos con nosotros en nuestro viaje. Estaban muy bien entrenados, y desde el instante en que mi papá los consiguió, se notaba que les agradaba de inmediato. Así que éramos yo, mi papá y sus 2 perros. Recuerdo que esta vez en particular salimos más tarde de lo habitual, lo suficiente como para que cuando llegamos, el sol ya se había puesto. Definitivamente no era un buen momento para tener que armar una tienda de campaña. Cuando llegamos al sitio, esperábamos encontrar a otros campistas ya instalados y alumbrando el bosque con diferentes fogatas, pero no. Nos sorprendió descubrir que éramos los únicos allí. Nunca habíamos sido los únicos allí. Este lugar siempre tenía al menos algunos otros campistas. Quiero decir, era especialmente raro considerando que era a mediados del verano, y el clima había sido y se esperaba que fuera muy agradable. Innecesario decirlo, esto nos puso nerviosos, pero tratamos de ignorarlo y comenzamos a sacar cosas del coche para armar nuestra tienda. Armar esa tienda fue difícil, por decirlo menos, solo porque en ese momento ya estaba completamente oscuro afuera. Y si alguna vez has intentado armar una tienda en la oscuridad, sabes que no estoy mintiendo cuando digo que fue difícil. Mientras andábamos a tientas en la oscuridad, claramente escuchamos un coche acercándose por algún lugar cercano. No esperábamos ver a nadie por aquí a estas alturas. Mi papá simplemente dijo que debía ser seguridad y continuó armando la tienda, pero no sé por qué un camping aleatorio tendría seguridad. Creo que lo que quiso decir fue la Organización de Protección de la Vida Silvestre o algo así, ya que ocasionalmente vienen a inspeccionar la zona, pero en la oscuridad total de la noche, quienquiera que fuera debió haberse bajado de su coche, porque a través de un claro en los árboles pudimos ver una figura caminando, agachada cerca del suelo. «Apaga la linterna», dijo mi papá con una voz casi de pánico. Lo que dijo me sobresaltó, pero hice lo que me dijo. Aunque estaba claro que era demasiado tarde, la figura ya sabía dónde estábamos, ya que el sonido de los pasos se hacía más fuerte, dejando claro que la figura se estaba acercando a nosotros. Y fue entonces cuando se encendieron 3 linternas y nos dimos cuenta de que no era solo un hombre. Había 3 hombres adultos ahora a solo unos pocos metros de distancia de nosotros. Para nuestro absoluto horror, cada uno de ellos llevaba un cuchillo grande. Una vez que mi papá notó esto, inmediatamente se levantó sosteniendo un mazo de camping detrás de su espalda. Los hombres comenzaron a gritarnos prácticamente que no podíamos acampar allí. Mi papá inicialmente trató de ser un poco discreto con los tipos y les dijo que estaba bien y que nos iríamos, pero esto no funcionó. Los hombres seguían acercándose a nosotros. Recuerdo que temblaba, estaba completamente aterrorizado, como estoy seguro de que cualquiera estaría en esa situación. Realmente sentí que estos tipos querían pelear y sabía con certeza que mi papá contra 3 hombres adultos con cuchillos no terminaría bien. Pero entonces recordé a los perros. Abrí la puerta del coche y ambos saltaron instantáneamente del coche hacia los hombres. Y eso fue suficiente. Los hombres se dispersaron en el bosque, pero no antes de que los perros les dieran algunas buenas mordidas. Tan rápido como pudimos recogimos nuestras cosas y volvimos al coche, ambos sacudidos por lo que acababa de pasar. Revisé a los perros y parecían estar bien, sin marcas ni nada. Mi papá y yo tratábamos de decidir qué hacer. No podíamos reservar un hotel ya que no permitían perros, así que finalmente decidimos simplemente conducir de regreso a casa. De camino mi papá llamó a la línea de no emergencia de la policía y reportó lo que acababa de pasar. De manera perturbadora, cuando dimos la ubicación nos informaron que el parque al que fuimos había estado cerrado durante meses debido a un asesinato que había tenido lugar allí. Aparentemente, todavía había una investigación en curso, lo que resultaba en que permaneciera cerrado durante el verano. Eso sí explicaba la falta de gente allí, pero al llegar no vimos ningún cartel informándonos de esto. Daríamos la mejor descripción de los 3 hombres que pudiéramos, pero tienes que recordar que estaba completamente oscuro afuera y todo sucedió tan rápido, así que no sé qué tan precisos fuimos. Pero aparentemente, la mujer con la que hablamos dijo que podrían ponerse en contacto con nosotros en el futuro, ya que una de las descripciones que dimos supuestamente coincidía con un sospechoso buscado en relación con el asesinato.
aunque hasta ahora no hemos recibido una llamada de vuelta. Esto ocurrió en 2019 durante unas vacaciones que mi familia y yo tomamos en el verano. Cada año íbamos de vacaciones familiares a un lugar diferente durante aproximadamente una semana. Y ese año decidimos ir a Daytona Beach en Florida. Tengo 17 años y soy hijo único, así que solo éramos mis padres y yo. Bueno, en realidad, también vino algo de familia extendida, pero debido a que reservamos los hoteles tarde, no pudimos quedarnos cerca unos de otros. Teníamos algunas actividades planificadas juntos, pero la mayor parte del tiempo estábamos solos como familia. Era el primer día que estábamos allí, y prácticamente solo dormimos, y descansamos en nuestra habitación de hotel todo el día debido al cansancio del viaje. Una vez que oscureció, mis padres sugirieron que todos fuéramos a la playa a caminar un poco antes de irnos a dormir. Honestamente, eso no sonaba muy divertido, pero en ese entonces estaba muy interesado en la fotografía, así que pensé en caminar con ellos y, mientras ellos daban un paseo, yo podría tomar algunas fotos geniales del océano. Esto duró tal vez 30 minutos. Mis padres ya estaban muy lejos en la playa en ese momento, y estando cansado decidí volver a la habitación por mi cuenta. Así lo hice. Cuando entré en la habitación, contemplé si debía o no cerrar la puerta con llave detrás de mí, pero decidí no hacerlo, ya que yo era el único con una llave de la habitación, y si me quedaba dormido antes de que mis padres regresaran, no tendría que levantarme para abrirles la puerta. Debo haberme quedado dormido segundos después de que mi cabeza tocara la almohada, pero me desperté horas más tarde con mi mamá diciendo mi nombre en un susurro brusco. La habitación tenía 2 camas, la de mis padres más cerca de la puerta, y la mía más adentro en la habitación. De nuevo la voz de mi mamá cortó el silencio, esta vez sonando aún más preocupada que la anterior. Así que, con desgana, me di la vuelta y le pregunté qué quería. Mientras mis ojos se ajustaban a la tenue luz de la luna que entraba a través de las cortinas de la habitación, la vi girarse para mirarme. Parecía sorprendida de verme en la cama, sus ojos se abrieron de par en par, y ambos miramos hacia donde estaba mirando previamente, solo para ver una figura encapuchada, vestida completamente de negro, de pie sobre su cama. Estaba absolutamente horrorizado. Intenté gritar, pero no salió nada. Mi mamá empujó y susurró a mi papá, quien en ese momento todavía estaba dormido. Todo el tiempo la figura seguía de pie allí, hasta que finalmente mi papá se despertó y todo lo demás pareció suceder en un instante. De repente, la figura salió corriendo, seguida de cerca por mi papá. Mi mamá ahora estaba gritando como loca. Intenté seguir a mi papá, pero lo perdí antes de siquiera llegar a la salida del hotel. Mi mamá llamó a la policía y poco después mi papá regresó, habiendo sido superado por la figura. Resulta que un par de otros huéspedes de ese hotel habían experimentado algo muy similar esa noche, e incluso uno de los trabajadores allí había reportado haber visto a un hombre probando múltiples puertas de habitaciones para ver si estaban cerradas. Lo que pensamos que debe haber sucedido es que en algún momento entre mi llegada a la habitación y la llegada de mis padres, este hombre debió haberse dejado entrar. Tiene sentido. Dejé la habitación sin cerrar para mis padres y estaba completamente dormido en mi cama. Supongo que la figura debió haberse escondido en algún lugar dentro, lo que explicaría cómo no fue notado cuando mis padres regresaron. Por supuesto, dimos nuestra declaración a la policía, pero hasta el día de hoy todavía no sabemos qué fue lo que pasó. No hace falta decir que esta experiencia nos hizo estar completamente en guardia por el resto de nuestras vacaciones. Esto ocurrió hace unos 2 años. Mi amiga y yo, ambas de 16 años en ese momento, estábamos de vacaciones en un pequeño parque nacional en California. Técnicamente, eran las vacaciones familiares de mi amiga, pero yo era lo suficientemente cercana a su familia como para que me invitaran. Fue solo durante un fin de semana largo, así que no era como si estuviera invadiendo unas costosas vacaciones de varias semanas ni nada por el estilo. Nos alojamos en un hotel en una zona algo turística en una calle bastante concurrida. Esa noche, siendo adolescentes, le rogamos a los padres de mi amiga si podíamos ir solas a jugar al minigolf. La otra noche había estado mirando en el mapa de Snapchat y pude ver un campo de minigolf cercano.
Recuerdo haber sugerido que deberíamos ir a verlo y pensamos que esa noche sería perfecta. Estaba a solo unas 4 cuadras de nuestro hotel e insistimos en caminar solas hasta allí. Después de un poco de suplicar, sus padres aceptaron siempre y cuando volviéramos antes de que oscureciera. Cuando llegamos, nos dimos cuenta rápidamente de que el campo estaba en pésimas condiciones. Parecía abandonado, con todos los arbustos crecidos y la mitad de los hoyos inundados. Ya te haces una idea. Aunque, en mi mente, esto no era algo malo. Tal vez significaba que no tendríamos que pagar. Vimos a otro grupo de adolescentes jugando a lo lejos, y considerando que había un par de palos de golf y pelotas tiradas por ahí, simplemente comenzamos a jugar. Jugamos la primera mitad de nuestro juego, y no pasó nada digno de mención, pero fue entonces cuando notamos a un hombre, probablemente de 20 y tantos o 30 y tantos, siguiéndonos por el campo. El grupo de adolescentes que había estado allí se había ido en ese punto, lo que significaba que solo éramos mi amiga y yo solas con este tipo. Después de mirarlo mejor, me di cuenta de que el hombre llevaba lo que parecía ser un uniforme de trabajo del lugar. Tal vez el lugar no estaba abandonado, tal vez realmente debíamos pagar, y ambas pensamos que él venía a echarnos. Pero no, solo estaba merodeando cerca de donde estábamos. Finalmente el tipo se acercó a nosotras y nos preguntó cuántos años teníamos. Dijo que estaba preguntando porque necesitaba verificar si éramos lo suficientemente jóvenes como para ser elegibles para jugar gratis. Así que le dijimos nuestra edad. Mirando atrás me arrepiento de haber hecho esto, pero él simplemente respondió diciendo, «Oh, ok». Pensamos que eso lo haría dejarnos en paz, pero no fue así. Siguió haciéndonos preguntas como de dónde éramos, en qué grado estábamos, con quién estábamos y cosas personales así. No nos involucramos mucho en la conversación, y seguimos intercambiando miradas como si estuviéramos de acuerdo en que la situación se estaba poniendo rara. Supongo que él se dio cuenta de esto y finalmente nos dejó en paz. Terminamos nuestro juego y en ese punto ya estaba empezando a oscurecer. Al salir del campo de minigolf noté algo. Había un cartel que decía «cerrado por el verano», lo que me hizo darme cuenta de que el tipo con el que habíamos estado hablando no trabajaba allí. No podía ser, estaba haciéndose pasar por un empleado. Fue entonces cuando mi amiga me detuvo. En nuestra salida vimos al hombre, pero ahora con otros 4 hombres, todos sentados en un banco cerca de la salida. Nos congelamos durante un par de segundos sin saber qué hacer, pero fue entonces cuando uno de los hombres nos notó y señaló en nuestra dirección. Todos se levantaron sincronizadamente y empezaron a correr a toda velocidad hacia nosotras. Ambas sabíamos que estaban exactamente en el lugar por donde necesitábamos salir, así que no tuvimos otra opción que correr de vuelta al campo y escalar una cerca para llegar a la acera que conducía a nuestro hotel. Recuerdo haber dicho una sola palabra: «corre», y lo hicimos. Corrimos de vuelta al campo, escalamos una cerca y continuamos corriendo las 4 cuadras de regreso a nuestro hotel. Nunca miramos hacia atrás, así que en realidad ninguna de las dos supo si los hombres nos siguieron o no. Pero no pasó nada más esa noche. Recobramos el aliento en el vestíbulo y ambas estuvimos de acuerdo en que no le contaríamos a nadie sobre esto, especialmente a los padres de mi amiga, ya que sabíamos que no dudarían en impedirnos hacer cualquier cosa divertida el resto del viaje. Hasta el día de hoy, todavía me enferma el estómago pensar cuáles eran las intenciones de esos hombres esa noche.